Ahora nosotros con el modelo de Tierra plana sabemos que hay más tierras allí. Yo quiero saber lo que hay en el Antártico. Quiero saber lo que hay en el Ártico, porque en el Ártico está el centro del toroide electromagnético frecuencial y también la entrada a la Tierra plana. ¿Cuál crees que sería el argumento más básico, no sé si lo puedas enganchar con algo de tu profesión matemática, al respecto de dar una visibilidad, dar una idea intuitiva a la audiencia de el por qué la Tierra es redonda? A ver, hay que entender una cosa, ¿vale? La gente dedica el tiempo a estudiar una carrera. Bueno, la gente que estudia, ¿no? Uh-huh. Estudia una carrera por años y los argumentos que yo te puedo traer, quizás no lo puedes entender porque quizás no tienes suficiente formación simplemente. Por ejemplo, en mi universidad, yo estudié matemáticas y estamos al lado de la universidad, al lado de la Facultad de Física. En mi universidad había un péndulo de Foucault. Imagínate un reloj en el suelo, ¿vale? Pintado, simplemente pintado un reloj de 12, 1, 2, 3, reloj. Y arriba le pones un péndulo, ¿vale? Y ese péndulo lo empiezas a hacer oscilar de 12 a 6. ¿Qué pasa? Que si tú esperas mitad del día y lo observas de nuevo, el péndulo estará oscilando ya no en el plano de 12 a 6, sino de 3 a 9. En otro plano estará oscilando. Hay que hacer la prueba en el vacío porque no hay que tener fricción del aire, ¿sabes? Hay que tener cosillas técnicas, obviamente lo estoy explicando por encima, pero esta es una prueba de que la Tierra está girando, ¿vale? Y si tú entiendes por qué se modifica el ángulo, entiendes que la Tierra está girando y entiendes que no está girando en un disco, está girando en una esfera. ¿Sabes? Solo que para entender esto necesitas cálculo y ecuaciones diferenciales, mecánica clásica, cinemática, teoría de sistemas no lineales, geometría no lineal, geometría esférica. O sea, necesitas una cantidad de conocimiento que yo a ti ahora no te lo puedo explicar porque tendríamos primero que empezar a resolver ecuaciones diferenciales y a entender por qué las ecuaciones diferenciales se explican así. Entonces, si tengo que explicarle a tus amigos, o sea, si tengo que decirle a tus amigos una explicación, le diría, ve y prueba una cosa, ¿vale? Le diría, agarra una cámara para grabar, ¿no? Que tenga suficiente resolución. Vete al hemisferio norte lo más al norte que puedas, ¿vale? Lo más al norte que puedas. Vete en un lugar donde no haya ningún tipo de contaminación lumínica para poder ver las estrellas. Pon la cámara a grabar, ¿vale? Crea un time lapse de una noche, ¿vale? Luego, te tomas un vuelo y te vas a Chile o Argentina, en la Patagonia, en lo más al sur posible, ¿vale? Y haces lo mismo. Pones la cámara a grabar el cielo, ¿vale? ¿Qué verás luego observando los dos timelapse? Verás que en un timelapse las estrellas tienen una rotación en un sentido, digamos sentido horario. Y en el otro timelapse giran en el otro lado. Esto es muy fácil visualizarlo si piensas que la Tierra es esférica, porque estás muy cerca del polo norte y por lo tanto las estrellas giran en un sentido. Luego te vas muy, muy cerca al polo sur y las estrellas giran en el sentido opuesto. Esto no encaja en ningún modelo de la Tierra plana. Ninguno. Lo único que puedes pensar aquí es ponerte conspiranoico y decir que Dios ha creado el mundo para que nosotros creemos que la Tierra es esférica y irte a la mierda. Otro ejemplo muy simple, mira, Nosotros estamos aquí en España. Te vas a Sevilla o a Galicia, un lugar donde puedas ver el océano. Agarras un telescopio lo más potente posible, te gastas mucha pasta en ese telescopio. Pones a mirar el telescopio del mar y no ves Estados Unidos, brother, no lo ves. ¿Por qué no ves Estados Unidos? Porque no estamos en un plano, es una esfera. ¿Me entiendes? Si fuera un plano, tú llegarías a verlo. Y a veces hay terraplanistas que tienen argumentos contra esto, pero la verdad es que no entienden la teoría de la perspectiva y la luz, cómo funciona, porque
si estuviéramos en un plano, sí que podríamos verlo, al igual que vemos Marte, aunque sea muy lejos, ¿sabes? Fantástico, fantástico. Pues nada, joder, acabas de reventar a todos los terraplanistas de la Tierra. Y a mí mismo también, a ver, el tema matemático, obviamente para las personas que no hemos estudiado tanta matemática, son conceptos muy abstractos. En mi carrera, que era 1/3 matemática, lo máximo que hicimos fueron integrales, matrices, ecuaciones de segundo o tercer grado, cosas chill. Y aún así ya te peta la cabeza estudiando todas estas cosas, llegando a conclusiones, pero tú te tienes que tirar mucho rato ahí. ¿Vale? Entonces yo lo que opino es que esta gente obviamente utiliza los sesgos de confirmación e investigar cosas muy superficiales que te lleven a argumentar de una manera relativamente clara para dejar al oponente pues un poco a pie cambiado con las teorías que se sacan de la manga, como por ejemplo esta de es un plano pues pero con forma redonda, donde el Sol y la Luna van viajando por arriba, rotando sobre el eje del centro de la Tierra, y que las partes laterales, las partes extremas de la Tierra, están heladas y son los polos y ahí no ha llegado nadie. ¿Vale? En esta visión de que la Tierra es un disco, ¿no? Prácticamente. Exacto. Pero ¿sabes de dónde viene esta visión, brother? Es ¿De qué? tan básico. Viene de la Biblia y de una interpretación literal de lo que dice la Biblia. O sea, sí. La Biblia dice que estamos en un plano, que tenemos un telo por encima donde están dibujadas las estrellas y que hay los astros, el Sol y la Luna que giran en esta circunferencia, ¿sabes? Que no es una órbita, es una circunferencia. Es una visión, o sea, si tú te vas a la raíz del terraplanismo, de verdad, tienes que estar muy sesgado y muy en un sesgo de confirmación para entender que de verdad es plana, porque hay muchas pruebas contrarias, ¿sabes? Desde un punto de vista positivo, siento que es como que el ser humano tiene una curiosidad extrema, se obsesiona con algún tipo de idea y al final quiere encontrar una respuesta, y gracias a ello, al final hemos encontrado algunas respuestas que de otro modo no hubiéramos encontrado. Yo qué sé, la tensión eléctrica. Claro. Cosas pues que antes no teníamos y que hoy nos ayudan para la vida. Por lo tanto, pues muchas gracias a esa gente, muchas gracias también a los terraplanistas por ponerse en eso, pero bueno, en este caso, obviamente no tienen razón. He de decirte que si nos vamos a lo filosófico, al final esto es el escepticismo. Es un movimiento filosófico, una corriente filosófica que, bueno, en realidad es muy antiguo, en plan de los antiguos griegos, pero uno de los que más suena del escepticismo es David Hume. Y ser escéptico significa no aceptar las cosas sin pruebas. Tenemos que entender que si lo vemos así, es algo bueno. Por ejemplo, el escepticismo es el contrario de dogma, ¿no? Son opuestos. Dogma es aceptar las cosas aunque no tenga ninguna prueba y no preguntar nada sobre eso, y escepticismo es al revés, no lo puedo aceptar si no tengo pruebas, ¿no? Entonces, el escepticismo nos sacó de todo el medioevo. O sea, entendamos esto, es algo bueno. El tema es que estos terraplanistas son escépticos radicales, ¿ok? Claro. O he leído el libro de Enrique de Filoadictos y tal. Sí. No hay filosofía, no, ¿cómo era? Hay filosofía en tu nevera, se llama el libro, y él los llama escépticos selectivos. Es decir, yo soy escéptico de todo lo que es la ciencia, todo lo que es el gobierno, todo lo que es, pero no soy escéptico de lo que yo vivo y pienso. Ok, soy escéptico solo con unos temas y con otros temas no. Por ejemplo, hay gente que es muy escéptico con los temas del Islam y del budismo y se cree en la Biblia literal. ¿En serio, hermano? O sea, no puede ser así. Tienes que ser coherente en un cierto sentido y decir, vale, he hecho estas preguntas por aquí, pero también tengo que hacer las mismas preguntas por el otro lado, ¿vale? Y sobre todo, cuando hay una evidencia, no puedes hacerte el loco. O sea, no puedes llegar al escepticismo radical, brother. Claro. Por ahí
Por ahí nos podemos lanzar un poco con Descartes, filósofo que se metió en el escepticismo radical, pero con un objetivo. Ahora te cuento. Cuando hablabas del tema de las evidencias, ¿vale? ¿Alguna vez has vivido el sol de medianoche? El sol de medianoche, ¿qué es eso? Ujú. Descríbemelo. A ver, es una situación que es muy bonita, la verdad. Si tú te encuentras en el hemisferio norte, ¿vale? Si tú te encuentras en lo que me pasó a mí, que estaba en Finlandia, muy al norte, en un pueblito, en verano, alrededor del 20 de junio, el sol no se va, ¿ok? Tú lo ves, siempre Ujú. estás. A mí me sorprendió mucho un día, estábamos haciendo una barbacoa, a las 3 de la mañana estaba el sol ahí. Estaba en el horizonte, nunca se fue, ¿ok? Y yo eso lo viví en carne propia y me pareció un poco una locura. Esto se debe a que el eje de rotación de la Tierra está inclinado en 23,5 grados, Ujú, encarando los rayos de sol. ¿Vale? ujú. Entonces, tienes el verano antártico y el verano ártico, en O el sea, cual... en una punta el sol nunca se va y en la otra es todo el día noche. Exacto, exacto, Ujú. tal cual. Y han hecho unos chavales un experimento fuerte, se fueron al Polo Sur y se pusieron a grabar con las cámaras. Se fueron personas que tienen una comunidad terraplanista grande, que se centran en sacar argumentos potentes en contra de la esfericidad de la Tierra, y no pudieron explicar el por qué el Sol nunca se fue. Entonces Claro. esta demostración reventó un poco el esquema de la Tierra plana con el Sol rotando encima del plano con la Luna. Es este video donde se ve estos terraplanistas que dicen, igual no tenemos razón." Sí, 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 Es salen los ese, chavales en ¿no? plan, chavales, no hay, o sea, yo lo he visto así, no hay cortes, hay 20 cámaras grabando, el puto sol se mantiene como un poco en oscilación y no se va, no se ha No ido. se va, no se Claro, va. esta gente no había vivido lo que yo viví en su día, que fue hace unos años, y que dice, joder, que es que porque sí que había, de pequeño escuchaba, no, es que en el Polo Norte son 6 meses sol, 6 meses noche, pues te lo crees un poco, pero vivirlo, Ujú, pues eso, ya pruebas en tus carnes que el eje de la Tierra le pasa algo ujú. y que no es normal que yo viviendo en España siempre vea que el sol sale y se va, y a un momento dado pues ver que no se va. Claro. Entonces ahí ya te cuadra un poco en plan, vale, sí, esto puede tener sentido el tema de la rotación, así de Yo manera muy superficial. creo que hay que mencionar una cosa muy importante. Como he dicho al Ujú, principio, no todos podemos dedicar ujú, nuestra carrera ujú, en algo muy específico. Yo no puedo saber de medicina, de edilicia, de ujú, matemática y física, filosofía, no puedo llegar a la profundidad de todos los temas. ujú, Por esto hemos construido una red de confianza de los ujú, temas, ¿vale? Por esto yo confío en lo que me dice el médico sin tener que estudiar 2 años para ujú, empezar a confiar de lo que me dice el médico. Confío en lo que me dice porque es un experto. Y a lo mejor el médico se puede equivocar porque es un humano, entonces quiero una segunda opinión de un segundo médico. ujú, ¿Ok? O una tercera o una cuarta. Y si hay 100 médicos que me dicen que fumar hace daño, pues fumar hace daño. ujú. No hace falta que yo sea un neumonólogo, ¿me Sí. entiendes?